Suma y resta de fracciones homogéneas. ¿Cómo sumar o restar fracciones homogéneas? Bueno, para empezar debemos recordar que las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Para esto vamos a sumar 1/4 y 8/4. Vamos a dejar el mismo denominador, ya que me dice que para sumar o restar fracciones homogéneas dejo el mismo denominador y sumo o resto los numeradores según indique. Aquí, como es una suma, yo voy a sumar los numeradores, es decir, 1 más 8. Dejo el mismo denominador en el resultado y pongo el resultado de la suma de los numeradores. Es decir, que 1/4 más 8/4 serían 9/4. Veamos cómo sería en una resta. 15/8 menos 3/8. Como son homogéneas, dejo el mismo denominador, que es 8, y resto los numeradores, es decir, 15 menos 3. La resto porque aquí la fracción me está diciendo que es una resta. Hacemos 15 menos 3, 12, y dejo el mismo denominador. Bien, eso sería cómo sumar o restar dos fracciones homogéneas. Y también aplica lo mismo si son más. Si tengo 3 términos, aplicaría exactamente lo mismo. Dejo el mismo denominador y sumo y resto los numeradores. Ahora, yo puedo simplificar los resultados de las sumas. En este caso, 12 y 8 son pares, es decir, que yo podría simplificarlos, encontrar una fracción equivalente por medio de la simplificación. Pero ojo, que esa fracción que yo voy a encontrar es una fracción irreducible, o sea, hasta que ya no pueda seguir simplificando. Veamos, 12 y 8 son pares, entonces quiere decir que yo los puedo dividir en dos. Mitad de 12, 6. Mitad de 8, 4. Ahora tengo 6 y 4. 6 y 4 son pares, así que puedo seguir simplificando en 2. O sea, puedo seguir dividiendo en 2. Mitad de 6, 3, y mitad de 4, 2. Tengo 3 y 2. Ya no hay un número que me divida exactamente al 3 y al 2. El 2 sí tiene mitad, pero el 3 no. O sea que ahí yo paro la simplificación. Es decir, que el resultado de esta resta ya simplificada sería 3/2. Bien, continuemos. ¿Cómo sumar o restar fracciones homogéneas, pero con números mixtos? Bueno, ¿qué pasa si nos encontramos con este ejercicio? 3 enteros con 5 novenos más 8 novenos. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, como primer paso, debo recordar cómo se pasa un número mixto a una fracción. Si no lo recuerdan, por acá les estaré dejando el enlace a ese video que les explica paso a paso cómo se hace. Bien, aquí lo vamos a hacer un poco más rápido. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es expresar cualquier número mixto que nos encontremos como una fracción impropia. En este caso, hacemos la conversión de esta fracción. 3 por 9, lo que me dé, le sumo 5 y eso me daría 32. Ahora dejo el mismo denominador, que es 9. Luego, como la siguiente fracción que yo tengo acá, que son 8 novenos, esa no es una fracción, no es un número mixto, sino una fracción normalita, lo que yo hago es volverla a escribir, porque a esa no le hice nada. Lo único que hice fue escribir este número mixto ahora como una fracción. Y lo único que tengo que hacer en estos momentos es hacer la suma de fracciones homogéneas como lo hicimos anteriormente. Dejamos el mismo denominador, sumamos los numeradores, 32 más 8, 40. Verifico si puedo simplificar y si lo puedo hacer, lo hago.
en este caso, pues no lo puedo hacer, así que ahí termina el ejercicio. Ahora, veamos cómo sería en el caso de la resta. Tengo 27 sextos menos un entero y 5 sextos. Sé que son fracciones homogéneas ya que el denominador es el mismo. Vuelvo y hago el mismo paso. Esta fracción, como no le voy a hacer nada porque ya es una fracción, no es un número mixto, vuelvo y la escribo tal cual como estaba. Ahora, esta que sí es un número mixto, debo hacer la conversión a fracción impropia. Entonces, multiplico 1 por 6, 6 más 5, 11. Es decir, que a 11 sextos yo le voy a restar 11 sextos, que es lo que me da de la conversión de este número mixto a fracción. Ahora ya tenemos una resta de fracciones homogéneas normalita. Dejamos el mismo denominador que es 6 y restamos los numeradores, o sea, 27 menos 11. Y eso nos da 16. Ahora, fíjese que 16 y 6 son pares, quiere decir que yo las puedo simplificar. O también tengo la opción de expresar ese resultado como un número mixto. Vamos a simplificar en este caso. Mitad de 16, 8. Mitad de 6, 3. ¿Puedo seguir simplificando? 8 sí tiene mitad, pero 3 no tiene mitad. Ahora, si yo quisiera simplificar en 3, el 3 podría, pero el 8 no. Así que ya no existe otro número que me divida exactamente al 8 y al 3, por ende ese sería mi resultado, 8 tercios. ¿Bien? Veamos un pequeño ejemplo de cómo esta suma y resta de fracciones se puede aplicar a una situación problema. Tenemos la siguiente. Camila y Luis compraron una torta y la partieron en 8 partes iguales. Camila comió un octavo de torta y Luis 2 octavos. ¿Qué fracción de torta comieron en total y qué fracción de torta quedó? Bien, para esto yo debo sacar mis datos importantes, y es que Camila comió un octavo y Luis 2 octavos. Ahora, si yo quiero saber qué fracción de torta comieron en total, pues debería sumar lo que comió Camila más lo que comió Luis. Para realizar esta suma, como son fracciones homogéneas, dejo el mismo denominador, sumo los numeradores y obtengo 3 octavos. Ahí en este caso yo no las podría simplificar y ya tendría respuesta a mi primera pregunta. ¿Qué fracción de torta comieron en total? Comieron 3 octavos de torta. Pero ahora me preguntan, ¿qué fracción de torta quedó? Bien, entonces, a mí me dicen que la torta inicialmente estaba dividida en 8 partes iguales, ¿cierto? Es decir, que habían 8 octavos de torta, ¿sí? Ahora, me dice cuánta fracción de torta quedó. Habían 8 octavos y ellos se comieron 3 octavos. Si yo quiero saber cuánto queda, debo realizar una resta. Para realizar esa resta, como son fracciones homogéneas, dejo el mismo denominador y resto los numeradores. 8 menos 3. 8 menos 3, 5, o sea que quedó de torta 5 octavos. Bien, eso sería todo en cuanto a la suma y resta de fracciones homogéneas.